Ya estamos enlazados con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador de este espacio. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, Primitivo. Oye, Luis Carlos, el día de ayer fuimos testigos de algo más que un desencuentro, ¿no? Esta decisión de la presidenta de la República de no invitar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la conmemoración del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución, un evento que es una tradición en la política mexicana, que reúne normalmente a representantes y a las cabezas de los tres poderes de la Unión, en donde normalmente pues toman la palabra los presidentes del Senado, el titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, y también quien encabece el Poder Judicial. Ha habido muchas críticas, muchos cuestionamientos a la decisión de la presidenta de la República, y yo te preguntaría, Luis Carlos, ¿qué es más criticable? ¿El no invitar a los representantes del Poder Judicial o invitar solo a aquellos representantes que te son incondicionales? Pues a mí me parece que todo es muy grave. Me pareció muy desafortunado el tono de la presidenta cuando en una mañanera hace 2 o 3 días anunció que no la iba a invitar a la ministra presidenta. Y cuando le preguntaron, ¿pero por qué? Dijo, es obvio, ¿no? Y esa expresión de es obvio me parece que es gravísimo. Y luego siguió empeorando la argumentación porque después dijo, porque no nos respeta. Entonces, no le invito. Es obvio, lo cual no me parece que sea obvio, y no me respeta, me parece tres secuencias muy preocupantes. Primero, porque el Poder Judicial no está para darle gusto al gobierno. Segundo, porque ¿qué significa respeto? El Poder Judicial hace su trabajo cuando establece la legalidad de los actos de gobierno, cuando resuelve litigios, y en ocasiones eso significa decirle no al gobierno. Lo que me preocupa es esta actitud de pensar que si la Corte te dice no a algunas de las cosas que quieres, eso es falta de respeto. Esa visión un poco patrimonialista, un poco autoritaria de que el Poder Judicial está para darte la razón es lo que más me preocupó. Y el hecho de no invitar y el convertir un evento republicano en un evento de grupo. Eso me parece muy desafortunado. Y esto contrasta mucho con algo que me pareció muy positivo, que es Uh -huh. que la presidenta fue exitosa en una negociación breve con el presidente Trump que evitó los aranceles, al menos temporalmente. El tono que ella usó fue un tono de unidad, de inclusión, de diálogo, escuchó a los empresarios, pero a la vez que ves esa actitud positiva, ves del otro lado que voltea y decir, no te invito y no me importa, y además para mí lo único que me interesa es mi interpretación del respeto. Entonces, es muy preocupante esta parte, Primitivo. Bueno, hay una ruptura, evidentemente, entre miembros de la Suprema Corte de Justicia, entre el Poder Judicial y los otros dos poderes de la Unión, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo. Platicábamos hace unos minutos con Javier Martín Reyes sobre la forma en que el Legislativo pues simplemente no respeta las decisiones de los jueces y acata lo que determina sin seguir los procedimientos para combatir las propias decisiones. ¿Está fracturado el acuerdo institucional entre poderes y de qué tamaño podría ser el daño para México, Luis Carlos? Pues es que el principio fundamental que sostiene un sistema de separación de poderes y de legalidad y de Estado de Derecho es que las reglas se cumplen. Puedes no estar de acuerdo, pero las cumples. Y el desacato creciente, selectivo, que han hecho los poderes, sobre todo el Ejecutivo y el Legislativo, pues es ya una cuestión normalizada. El Congreso toma la decisión de decir, yo no hago caso a eso y Uh sigo -huh. adelante. El gobierno ha desacatado y ahora el propio Poder Judicial, porque el Tribunal Electoral ha empezado a decidir de manera arbitraria, expandiendo sus funciones más allá de lo que puede. Entonces, ya estamos en estos meses en un proceso de desacato voluntario, sin ningún costo. Ya no hay manera de que se haga valer la obligación de los actores políticos, y como el gobierno piensa que ya vamos de salida hacia otro nuevo sistema judicial, entonces ya se vale ya no respetar. Creo que esta es la destrucción abierta en nuestras narices del sistema de legalidad y de Estado de Derecho de México. Ahora, si tú cambias de un sistema a otro,
en mi opinión, el gobierno debiese ser pulcro hasta la saciedad para respetar las reglas mientras cambiamos de sistema. Ya no está ocurriendo, ya no va a ocurrir. El proceso de elección judicial de las nuevas personas juzgadoras está llevándose a cabo violentando muchas normas electorales. El INE está sobre las rodillas tratando de adaptar la normatividad o las reglas para que esto sea operable y pues va a ser, vamos a cambiar de salón o vamos a cambiar de fiesta, vamos a cambiar de casa, pero con un tiradero en medio. Y ese tiradero pues gesta un nuevo sistema judicial que van a hacer con estos pecados de origen que me parecen A ver, graves. esa es la pregunta. ¿En qué valores, en qué principios se va a cimentar la construcción del nuevo sistema judicial? Pues con atropellamiento, porque ha habido un atropellamiento político, ha habido un atropellamiento desde la dignidad de las personas, el proceso electoral va a ser un proceso errático, con poca participación, es decir, es como dar a luz de manera atrabancada, en un lugar sin sanidad, sin los cuidados necesarios, y eso necesariamente, ese pecado original, pues te va a generar un proceso en donde las nuevas personas juzgadoras Ujú. probablemente no traigan en su ADN el concepto de legalidad y el concepto de acatamiento y el concepto de que las reglas se cumplen porque son reglas. Esa es la parte que a mí me preocupa y esto pues es parte de este cambio judicial tan abrupto Ujú. que ha sido muy atropellado. Yo creo, Primitivo, que si la reforma judicial finalmente se iba a hacer, se podría haber hecho en un trayecto de 6 o 9 años, en donde gradualmente fueras adaptando y cambiando las reglas y a las personas. Pero como lo quieres hacer de un día para otro, pase lo que pase, cueste lo que cueste, entonces lo que estamos viendo es parte de ese atropellamiento Ujú. en donde incluso la selección de las personas candidatas, las tómbolas, tienen errores porque están haciendo las cosas de un día para otro y esto necesariamente produce errores. La otra parte del mensaje que dio ayer la presidenta, de lo que ocurrió ayer en Querétaro, fue el anuncio de las iniciativas que va a enviar al Congreso en torno a la reelección y también la iniciativa para combatir el nepotismo. La semana pasada hablamos largo, Luis Carlos, del tema de la reelección y de cómo va en contra, nos mencionabas, de este principio de profesionalizar, ¿no?, la vida pública en el Congreso y en las alcaldías del país. ¿Qué opinión tienes de la iniciativa que pretende frenar el nepotismo que ha anunciado la presidenta? Primero quisiera hacer un Sí. señalamiento porque ahí probablemente está el origen del problema. Como yo te dije la semana pasada aquí en este espacio, yo no entiendo cuál es la motivación o el objetivo de prohibir la reelección. Pero ayer la presidenta en su mensaje en Querétaro dijo que para honrar a la Constitución de 1917 iba a enviar una propuesta para prohibir la reelección en todos los cargos de elección. Ujú. Y aquí empieza el problema, porque esto es una aseveración que no tiene sustento en la historia. La Constitución de 1917 solo prohibía la reelección presidencial, no la de legisladores. Entonces, no está honrando la Constitución del 17. En todo caso, lo que está honrando es a Plutarco Elías Calles, quien en 1933 fue quien prohibió la reelección legislativa y lo hizo, como lo platicamos la semana pasada, por razones de control político, Ujú. porque Plutarco Elías Calles quería que todos los políticos locales de todo el país tuvieran que venir a la Ciudad de México a pedirle que él ayudara a conseguir una candidatura y de esa forma concentrar el poder. Y esa fue una de las razones por las cuales el PNR, que después se convirtió en Partido de la Revolución Mexicana y después en el PRI, fue capaz de concentrar el poder y convertirse en un partido hegemónico. Entonces, esa primera razón que da ayer Sheinbaum es equivocada. Y como yo te dije, pues yo no veo cuál es la razón de que un Congreso débil, un Congreso sumiso, un Congreso novato como el que tenemos en México, le quitas la reelección, vas a agudizar más ese problema. Entonces, y además un tema, la reelección que se aprobó hace como 10 años Sí. apenas empezó a surtir efecto en 2021 para diputados y en 2024 para senadores, de tal forma
que llevamos apenas muy poco tiempo con la experiencia y ya la quieren echar para atrás. Yo no entiendo la razón, creo que es nociva y creo que no tiene una motivación clara este cambio. Muy bien, pues Luis Carlos, muchas gracias por el enlace, muchas gracias por la colaboración. Te escuchamos la próxima semana. Gracias, Primitivo. Gracias, Luis Carlos Ugalde.